al Congreso Magistral para la Igualdad, fortalecer los liderazgos de las mujeres, que forma parte de la agenda del 11º Congreso Nacional Justicia y Género, la violencia de género y sus manifestaciones en el ámbito institucional y laboral. Organizado por el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, la Unidad General del Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal y la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. Saludamos y agradecemos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y de igual manera a las personas que nos acompañan de manera virtual, a través de Justicia TV, canal de televisión del Poder Judicial de la Federación y las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento, tengo el honor de ceder el uso de la voz a la maestra Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien moderará la conferencia magistral. Adelante, maestra Rabasa. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy aquí presencialmente y por vía remota a esta primera conferencia de la 11ª edición del Congreso Nacional de Justicia y Género, que este año está dedicado a la violencia de género y sus manifestaciones en el ámbito institucional y laboral, que como ya comentaron, organizamos en conjunto la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos con la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales y la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual quiero expresar mi reconocimiento y gratitud al maestro Arturo Guerrero Zazueta y a la jueza Minerva López Constantino, que pues siempre es un gusto trabajar con ustedes para estos eventos. Y bueno, como todas las personas que estamos aquí sabemos, este congreso tiene lugar en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N, que en el Poder Judicial de la Federación inició la jornada de actividades del 21 de noviembre con unas palabras de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Esta jornada que este año en el Poder Judicial Federal está dedicada a, bueno, el tema es: el Poder Judicial de la Federación previene, atiende y sanciona para erradicar la violencia contra las niñas y mujeres. Tiene más de 30 actividades que se realizan en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y este congreso forma parte de esas actividades y de esa jornada. Y bueno, pues como podrán escuchar en las mesas que siguen después de esta conferencia magistral y durante la misma, obviamente pues el objetivo es reflexionar sobre los retos que aún persisten para que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia en todos los ámbitos, ¿no? El día de la conferencia de hoy vamos a abordar, por ejemplo, el tema de la igualdad de liderazgos de las mujeres, cómo pueden fortalecerse los liderazgos de las mujeres. El tema de violencia de las mujeres nos atraviesa a todas, atraviesa a todos, a toda la sociedad, aunque de distintas formas. Y entonces es importante, como lo señaló la ministra Piña, reflexionar sobre todos los aspectos donde la violencia contra las mujeres impone barreras, obstáculos que impiden la igualdad sustantiva. Para ya darle lugar a esta conferencia y a nuestra conferencista magistral, voy a leer una breve semblanza, ya estará en vía remota, y después de su intervención podemos tener una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les pasarán unas tarjetas a todas las personas que están aquí. Me imagino que por redes sociales también podrán hacernos algunas preguntas, si alguien nos las puede hacer llegar, y yo con mucho gusto las transmitiré a nuestra experta invitada hoy. Leo su semblanza, le doy la bienvenida y les presento a nuestra panelista, María Noé León Izardo, que es directora ejecutiva adjunta del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y directora de la campaña GECUAL. Es abogada por la Universidad de Montevideo, Uruguay, y realizó un máster en Derechos Humanos y Estudios de Género por la American University, Washington College of Law. Bienvenida María Noé León Izardo. Estamos listas para escuchar su conferencia. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Te vemos y te escuchamos perfectamente.
Muy bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a todas las instituciones organizadoras por la invitación a participar de este evento tan importante en el marco de la campaña internacional por los 16 días de activismo contra la violencia de género, para abordar un tema que está intrínsecamente relacionado con ese objetivo, que es el derecho a la participación política de las mujeres en condición de igualdad e inclusión, y los principales retos que enfrentamos todavía las mujeres en el acceso y el ejercicio de los puestos de liderazgo. Voy a abordar este tema desde mi experiencia como integrante de SEGIL y también como directora de la campaña Equal, que es una campaña internacional que busca consolidar la paridad de género en los espacios internacionales de toma de decisión. En ese sentido, voy a primero referirme al alcance y la relevancia del derecho a la participación política de las mujeres, destacando algunos de los estándares más importantes de su definición. Y en segundo lugar, voy a referirme a la forma en que desde el trabajo de la campaña Equal hemos abordado algunos de estos desafíos en la búsqueda de paridad de género en la justicia internacional, ya que entendemos que muchas de las reflexiones alrededor de estos espacios permiten también repensar las problemáticas y respuestas a nivel internacional y nacional. Sobre el primer punto, creo que es innegable el avance significativo en la participación política de las mujeres en este siglo, especialmente desde la concepción de este aspecto como intrínseco al marco de protección de derechos humanos y en especial al derecho a la igualdad y a la participación política. En 1945, en el momento de la creación de las Naciones Unidas, más de la mitad de los 51 países que ratificaron la Carta no permitían que las mujeres votaran o solo les concedían un derecho de voto restringido y condicional, y sin perjuicio que sabemos de excepciones que persisten al ejercicio pleno de este derecho, hoy en día esa puntual discusión ha en gran medida quedado un poco atrás. Este y tantos otros avances vinculados a la participación igualitaria de las mujeres en la vida pública y privada son en gran medida, y creo que es importante reconocer, conquistas invaluables de millones de mujeres que a lo largo de la historia han demandado participar y contribuir en pie de igualdad en la toma de decisiones que las afectan, no solo como mujeres, sino también como ciudadanas e integrantes de sociedades nacionales y globales que las precisan como actoras. Sin perjuicio de esas conquistas, sabemos que las mujeres seguimos siendo muchas veces minorías o ausentes en los espacios de toma de decisión. Según cifras recopiladas y publicadas recientemente por ONU Mujeres, al 15 de septiembre de 2023, las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en solo 26 países en el mundo, lo que significa que a ese ritmo la paridad de género en las más altas esferas de decisión no se lograría por otros 130 años. Además, según las tendencias actuales, la paridad de género en los puestos ministeriales no se alcanzaría hasta el 2077. Y en los puestos parlamentarios, y si bien América Latina es la región con un mejor balance de género, solo el 26% de parlamentarios nacionales del mundo son mujeres. A ese ritmo, la paridad en los parlamentos no se alcanzaría hasta el 2063. Esos datos se extienden en donde miré, gobiernos locales, ámbitos privados, cancillerías, puestos diplomáticos y, como voy a referirme también más adelante, a los ámbitos de justicia y gobernanza internacional, donde, por ejemplo, solo el 34% de las juezas en los tribunales internacionales son mujeres. Esta subrepresentación no solo impacta en el derecho individual de cada mujer a la igualdad, sino que impide a nuestras sociedades contar con instituciones democráticas, legítimas y más efectivas, pues le roba a esos procesos de toma de decisión de la enorme riqueza de experticia, perspectivas y experiencias vitales que las mujeres en toda nuestra diversidad tenemos para contribuir. El derecho a la representación equitativa e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisión, sin embargo, se encuentra, y sabemos, ampliamente reconocido en los sistemas de protección internacional. Es un derecho que está expresamente consagrado en instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres, la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y muchos más. Este derecho en estas interpretaciones no solo implica el derecho a votar y a poder ser electa en puestos de gobierno, también implica el derecho a participar en condiciones de igualdad en todos los espacios de toma de decisión, tanto del ámbito privado como público, y de todas las esferas estatales, ya que las limitaciones de participación en un ámbito derivan en afectaciones de derecho en el otro.
El Comité de la CEDAW ha establecido que el derecho a la participación en la vida política y pública es un concepto amplio, que puede referirse al ejercicio del poder político en los cargos legislativos, judiciales, ejecutivos y administrativos y todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas, tanto a nivel internacional, nacional, regional y local. Y va más allá también. El comité establece que eso implica el derecho de las mujeres a participar en la sociedad civil, en las comisiones, en las asambleas locales, en los partidos políticos, en los sindicatos, las asociaciones profesionales o industriales y en todas las esferas que construyen la vida pública y política de un país. Asimismo, también este derecho implica no solo el derecho de acceder a estos espacios, sino también el derecho a que existan las condiciones necesarias para poder ejercer con éxito esos puestos de liderazgo, sin que la discriminación, la violencia y los espacios laborales excluyentes condicionen ese ejercicio. En el marco interamericano, la Convención Americana y la Convención de Belén do Pará también protegen este derecho. La Convención de Belén do Pará, en particular, específicamente consagra este derecho a la igualdad en la participación y el acceso a las funciones públicas del país, lo que hace que lo vincule de manera directa la participación de las mujeres en los asuntos públicos como una condición y una consecuencia de eliminar la violencia contra las mujeres, que es el objetivo principal de la Convención. Además, este valor del derecho a la igualdad en la participación política, no solo como necesario para la igualdad de las mujeres, sino también para el fortalecimiento de la democracia y el bienestar de todas las personas, atraviesa el entendimiento del alcance del derecho a nivel internacional. La Declaración y Plataforma de Beijing establecen que sin la participación activa de las mujeres y la incorporación de sus perspectivas en todos los niveles de la toma de decisión y su acceso al poder, los objetivos de igualdad, desarrollo y paz son imposibles de alcanzar. Y la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible establece claramente que la participación igualitaria de las mujeres no es solo un fin en sí mismo, sino también es un medio necesario para alcanzar todos los otros objetivos de desarrollo. En ese sentido, teniendo en consideración que las mujeres constituimos más de la mitad de la población mundial, nuestra inclusión en los espacios de decisión y liderazgo permite hacer efectivo tanto el derecho a la igualdad como el derecho al pluralismo político y la democracia representativa, fortaleciendo nuestras instituciones y garantías de derecho e integrando las voces y demandas de quienes integran la sociedad en su conjunto. Pero además nos parece importante destacar que el derecho internacional se ha ocupado también de desarrollar el concepto de medida de esta igualdad, es decir, cómo establecemos esta igualdad. El CEDAW, la Comisión Interamericana de Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, han resaltado que la medida de la igualdad en la representación es la paridad de género. La paridad es la forma de justicia para poner fin a la desigualdad histórica enfrentada por las mujeres en el ejercicio de sus derechos de participación política. De hecho, según la Comisión Interamericana de Mujeres, la paridad de género es la política pública que mejor ha funcionado para aumentar el acceso de las mujeres a los cargos de gobiernos en los estados de la región que han adoptado legislación en esa materia. Ahora, ¿cómo volvemos este derecho efectivo cuando sabemos y conocemos que las mujeres seguimos estando subrepresentadas en la mayoría de espacios de liderazgo y de toma de decisión? Ahí la Americana de Derechos Humanos ha enfatizado en numerosas oportunidades que el derecho a la participación política no solo implica la obligación de nuestros gobiernos de asegurar el acceso igualitario a la representación, sino también a generar de manera positiva y activa las oportunidades y las condiciones necesarias para que eso ocurra. Aplicando eso a la cuestión de la participación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los espacios de decisión, nosotras entendemos que esto implica varias cosas. Por un lado, sé que se deben conocer e identificar claramente los distintos obstáculos que impiden a las mujeres no solo acceder en condiciones de igualdad, sino también permanecer, ascender y ser exitosas en esos ámbitos e implementar medidas concretas para superarlo. Implica también reconocer que las mujeres, como grupo humano diverso, enfrentamos distintas limitaciones derivadas de la interseccionalidad de la discriminación que confluye en nuestras sociedades. Promover la igualdad inclusiva en la participación debe partir y responder a esas interseccionalidades con medidas concretas. Desde la campaña G-Qual estamos siguiendo de cerca uno de los ejercicios que creemos más interesantes y recientes en el ámbito internacional para profundizar en la identificación de esos obstáculos y las medidas concretas que deben implementarse. Me refiero al proceso que se encuentra impulsando el Comité CEDAW desde inicios del 2022
para desarrollar una nueva recomendación general, que será la número 40, que va a interpretar de manera vinculante para casi todos los estados del mundo que han ratificado esta convención el alcance del derecho a la participación igualitaria e inclusiva de las mujeres, que está protegido tanto en el artículo 7 de esa convención, a los efectos de la participación a nivel nacional, como en el 8, respecto de la participación a nivel internacional. En la nota conceptual de la futura recomendación general, que se encuentra disponible en la página del comité, el comité reconoce que las mujeres se enfrentan a diferentes tipos de obstáculos en el camino hacia la participación política, incluyendo obstáculos legales y de facto, siendo los segundos los más prevalentes y difícil de superar. Según el comité, existen barreras estructurales causadas por la persistencia de leyes discriminatorias en muchos sectores e instituciones que siguen restringiendo las oportunidades de las mujeres de votar o de presentarse a cargos políticos, y esto incluye la falta de uso de medidas especiales de carácter temporal, de cuotas o el reconocimiento claro de la paridad. En estas barreras estructurales nos parece también importante destacar que la desigualdad de acceso al poder y a la toma de decisiones abarca todos los aspectos del mercado laboral, desde el acceso a la educación hasta la elección de la carrera profesional, el acceso a la salud y a dinámicas y ambientes de trabajo libres de violencia, acoso y estigmatización. También es importante destacar que las maneras diferenciadas en que las distintas mujeres y grupos históricamente excluidos sufren la discriminación en función de condiciones de interseccionalidad, que pueden ser de nacionalidad, estatus migratorio, discapacidad, identidad de género y orientación sexual, condiciones socioeconómicas, raza y mucho más, que deben ser abordadas y que explican los desafíos y retos que persisten. Por otra parte, también el comité reconoce que parte de los obstáculos que persisten tienen que ver con los estereotipos de género y las actitudes patriarcales contra las mujeres. Esto incluye el insuficiente reparto de las responsabilidades parentales y de cuidado de personas, y la elevada carga que soportan las familias monoparentales, que se suma a los obstáculos para que las mujeres participen en los sistemas de toma de decisión. Pero incluye también, entendemos nosotras, la forma estereotipada en que muchas veces entendemos y definimos el liderazgo y el perfil de las personas que lo ocupan. Este perfil en gran medida masculiniza los atributos y condiciones del ejercicio de poder, basado en creencias estereotipadas que subestiman la capacidad de las mujeres para ejercer el puesto de liderazgo, priorizando su papel como cuidadoras o como víctimas y no como actoras. El comité también reconoce que la violencia contra las mujeres en política constituye una de las principales barreras para el acceso y permanencia de las mujeres en espacio de liderazgo, representación y decisión. Esto incluye cualquier acción u omisión que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de nuestros derechos políticos. Incluye también la violencia por medios digitales, que sabemos que es un desafío enorme que enfrentan las mujeres en puestos de decisión. Un aspecto importante que hemos identificado desde GQual para hacer frente a estos desafíos y obstáculos es, promover la efectiva participación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los espacios de toma de decisión, tanto a nivel nacional como internacional, no solo implica empoderar a las mujeres y fomentar su acceso a esos espacios, que es muy importante, sino también y sobre todo promover los cambios institucionales necesarios para forzar esa igualdad en sistemas que muchas veces por diseño son esencialmente patriarcales, discriminatorios y excluyentes. Esos cambios institucionales son necesarios para promover los cambios culturales y la desarticulación de los estereotipos que continúan actuando como obstáculos. Los cambios institucionales, entendemos nosotras, son también necesarios para que los avances y las conquistas que obtenemos se cristalicen y que no tengamos que estar preocupadas constantemente por sostenerlos y evitar retrocesos. Aún con los enormes obstáculos que tenemos por delante, nuestra región afortunadamente cuenta con una gran cantidad de buenas prácticas y ejemplos en los que estos cambios institucionales se han promovido logrando avances. Hay un reciente informe de la Comisión Interamericana de Mujeres que fue presentado en la Asamblea General de la OEA en este año al estudiar la paridad en los órganos interamericanos de derechos humanos, que destaca varias de estas buenas prácticas, incluyendo cómo diversos estados como Ecuador, México y Argentina han adoptado la paridad como un principio constitucional y legislativo para sus democracias partidarias y representativas, y cómo diversos estados han tomado medidas específicas para superar la subrepresentación de mujeres y otros grupos poblacionales en instituciones concretas,
Esto incluye concursos de oposición exclusivos para mujeres que se han dado en México en el marco de las elecciones en la judicatura, o medidas para reemplazar vacantes de mujeres por mujeres, como es el caso de un decreto reglamentario en Argentina, o medidas para garantizar la paridad tanto desde la entrada en la competencia como en la salida en el resultado, como se hizo en Chile al momento de las elecciones de la convencional constituyente en 2021 o la reciente legislación del proceso de designación de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia en Honduras. Y también nos parece importante mencionar como medidas institucionales interesantes las políticas exteriores feministas, que sin perjuicio de que requieren mucha mayor definición y articulación para su implementación, ofrecen un espacio clave y necesario para reforzar las capacidades nacionales e incluir a las mujeres en todos los niveles de toma de decisión y en espacios tan importantes como en temas de diplomacia, defensa, seguridad, migración y comercio y políticas climáticas. Y ahí tenemos ejemplos desde México, Chile y Colombia que continúan avanzando en definir e implementar políticas exteriores con estas características. Ahora bien, pasando al segundo punto de mi presentación, la mayor parte de estas buenas prácticas aún no han impactado en la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de política y justicia internacional en los que trabajamos desde GICUEL, donde se resuelven y deciden algunas de las cuestiones trascendentales que afectan a todas las personas y que impactan en gran medida en los grandes temas de nuestras sociedades globales, incluyendo el cambio climático, el alcance de los derechos humanos, las obligaciones de los estados, las crisis democráticas, los conflictos armados, políticas de seguridad, migración y más, que derivan de los consensos internacionales de los que las mujeres seguimos estando muy ausentes. Esto muchas veces genera la gran paradoja a la que pretendemos contribuir a resolver desde la campaña GICUAL, que es que los órganos y espacios políticos internacionales de protección y articulación de derecho que pueden inspirar e impulsar la paridad a nivel nacional no la terminan de reflejar en su composición histórica y actual. Los datos sobre representación a nivel internacional cuentan una historia de exclusión de las mujeres de decisiones importantes. Si miramos los puestos diplomáticos, las mujeres representan, por ejemplo, apenas algo más de un tercio de las personas representantes en el Consejo de Seguridad. En las misiones internacionales de mantenimiento de paz, las mujeres representan apenas el 7,8% de todo el personal. Y en los sistemas multilaterales de toma de decisión, un informe reciente de una organización GWL Voices documentó que desde 1945 a la fecha, las organizaciones principales internacionales han estado lideradas por 382 personas, 335 han sido varones y solo 47 mujeres. Esta subrepresentación también afecta a los espacios de justicia internacional, que es en los que se enfoca nuestra campaña. A modo de ejemplo, la Corte Internacional de Justicia históricamente ha tenido solo 6 mujeres en un total de 116 jueces. El Tribunal del Mar, solo 6 mujeres de un total de 21. Los órganos de tratados de Naciones Unidas que protegen diversos derechos humanos, solo 2 han pasado la paridad y uno de ellos es el CEDAW. En el ámbito de Naciones Unidas también, dentro de los procedimientos especiales, al menos 10 de 59 siguen sin haber sido nunca liderados por mujeres. Esto incluye algunos importantes como el de desarrollo, libertad de reunión pacífica y asociación, justicia y reparación y medio ambiente, que están todos en un proceso de elección en este minuto, en este momento, no minuto, porque van a ser electos pronto. Un análisis detallado de los números actuales muestra que también aun cuando la representación de las mujeres mejora, el balance de género una vez alcanzado es difícil de sostener y a veces sufre retrocesos significativos, como ha ocurrido en diversos momentos con la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional. Ambas de estas instituciones tienen hoy en día paridad, pero es en gran medida porque se tomaron acciones institucionales concretas y porque la sociedad civil ha estado muy vigilante y promoviendo diversas campañas. Los datos producidos por nuestra campaña muestran también que los estados, que son quienes nominan a las personas candidatas a estos puestos y últimamente votan y eligen a sus representantes, tanto individualmente como en grupos regionales, tienden a nominar y votar a más varones que a mujeres. Y señalan que América Latina tiene uno de los récords más regresivos en la promoción de mujeres a puestos internacionales, aunque esto está cambiando un poco en los últimos años. Esta información se encuentra en nuestro ranking que está disponible en la página web, así como los otros datos que yo estaba refiriendo.
Y estos datos realmente no terminan de contar toda la historia, porque muchos datos que serían necesarios para entender no solo cuántas mujeres están en qué espacio, sino también quiénes son esas mujeres, no se colectan o no se sistematizan de manera institucional. Es importante saber cuántas de ellas pertenecen a pueblos indígenas, cuántos a otros grupos históricamente excluidos, cuántas vienen de espacios rurales, cuántas tienen discapacidad. En ese sentido, hay un esfuerzo muy necesario de avanzar en sistematizar y visibilizar esos aspectos de la representación que sirven para evidenciar otros niveles de exclusión y subrepresentación. Así como en otros espacios relevantes de toma de decisión, la subrepresentación de las mujeres en estos espacios internacionales tiene consecuencias serias, además de afectar el derecho de las mujeres a la igualdad y la no discriminación y a la participación política en las dimensiones que ya vimos. Esta exclusión a nivel internacional legitima situaciones de exclusión y desigualdad a nivel nacional. ¿Cómo podemos fomentar la igualdad en los tribunales nacionales y los órganos internacionales? En particular, los tribunales y organismos de derechos humanos tienen pocas mujeres en su composición. Por otro lado, la subrepresentación de mujeres disminuye la legitimidad de estos espacios internacionales, en la medida que tiene consecuencias para la percepción de su integridad e independencia de sus decisiones. Y también limita las oportunidades de abordar y erradicar la violencia y discriminación de género y el impacto de los órganos. Incluyen temas que trascienden a la discriminación de género, ya que una masa crítica de mujeres aporta perspectivas diferentes y singulares al proceso de toma de decisión. SeQual justamente es una iniciativa que responde a esa problemática, fue lanzada en 2015 y lo hicimos con la certeza de que alcanzar la paridad en estos espacios entendemos que es posible, pero que es posible siempre que no solo estemos promoviendo el empoderamiento de candidatas diversas, sino también la articulación con actores claves para promover los cambios institucionales necesarios para garantizar la igualdad. Con ese fin, lo que buscamos es contribuir a cambiar las normas y procesos que actualmente determinan qué personas son nominadas y elegidas para estos puestos, promoviendo la paridad de género como un criterio esencial de esa selección. Esto implica promover cambios tanto a nivel nacional e instancias en que los estados resuelven nominar personas candidatas como a nivel internacional. Entonces, con eso, ¿cuáles son algunas de las estrategias y caminos que nosotras hemos identificado como oportunidades para lograr los cambios y que comparto con el espíritu del intercambio que se va a estar teniendo, porque podrían servir para quienes articulan y promueven la igualdad y participación igualitaria en otros espacios de liderazgo a nivel nacional y también internacional? Por un lado, entendemos nosotras que contribuir a crear y difundir información, mayor conocimiento, instancias de debate es clave. Para derribar el techo de cristal es necesario contar con más información, más investigaciones, más datos que permitan profundizar el análisis y el debate específico sobre la representación en los organismos internacionales y nacionales. Establecer y generar espacios de reflexión, investigación y aprendizaje en la Administración de Justicia, en los espacios de Derecho Internacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otros ámbitos nacionales es importante para tener un mayor entendimiento y también avanzar en las posibles soluciones. En el caso concreto de nuestra campaña, uno de los desafíos que hemos identificado, por ejemplo, es que los estados no suelen registrar o tener información disponible sobre las diversas nominaciones que realizan o el balance de género de las mismas. México, por ejemplo, con los compromisos que tiene, podría avanzar en esta materia. Por otro lado, hemos aprendido que apoyar el cambio requiere de mejorar las redes de información y de una acción sostenida de diversos actores de distintos espacios. Por eso resulta clave contribuir a crear y fomentar redes de actores interesados e interesadas que puedan acelerar los cambios que queremos ver a escala nacional y mundial, llegar a las mujeres de entornos subrepresentados, mantener una agenda proactiva y aportar más voces al debate. En nuestra experiencia, las redes permiten alcanzar a más candidatas y así crear listas de profesionales calificadas, identificar o apoyar las diversas necesidades de las mujeres para acceder y trabajar en puestos internacionales, nacionales, y fomentar espacios donde las posibles candidatas puedan aprender de las experiencias previas de otras personas que ocuparon los cargos. Y para resolver la subrepresentación de algunos sectores, hay que pensar con ellas, incluirlas a ellas para identificar cuáles son los mejores caminos a seguir.
En tercer lugar, entendemos que resulta clave fomentar los compromisos públicos y específicos, tanto individuales por parte de funcionarios y funcionarias estatales en puestos de liderazgo, como institucionales, que promuevan la igualdad en la administración de justicia y en estos otros espacios de liderazgo y que avancen en los cambios institucionales que son necesarios. Para nosotros, los apoyos institucionales de distintas personalidades o instituciones de gobiernos a la declaración fundacional de nuestra campaña son en gran medida algunos de los aportes que han contribuido a avanzar discusiones e intercambios a nivel nacional e internacional. Los liderazgos políticos en espacios intergubernamentales también contribuyen a forjar los consensos que pueden derivar en los cambios concretos, tanto a nivel nacional como internacional. México ahí, por ejemplo, en el trabajo de la campaña ha sido un aliado clave porque ha tenido muchos momentos de liderazgo muy importante. Así, por ejemplo, frente a la preocupante situación de inequidad de género en los mecanismos de derechos humanos de ONU, en 2019, fue México uno de los países principales que impulsó la primera resolución del Consejo de Derechos Humanos que abordó la subrepresentación de mujeres y que derivó en el primer informe de Naciones Unidas sobre el tema con recomendaciones específicas. Y en el ámbito de la OEA, México también ha tenido un gran liderazgo en el tratamiento de temas vinculados al sistema interamericano y las resoluciones sobre paridad con consideración interseccionales para la integración de la Comisión y de la Corte Interamericana. También entendemos que la construcción de estándares legales que promueven la igualdad de género en la administración de justicia y en otros espacios de decisión, tanto a nivel nacional como internacional, es fundamental. Las soluciones a algunos de estos temas no solo tienen que ver con el diseño y fundamento de una política pública, muchas veces están relacionadas con el cumplimiento de distintas obligaciones jurídicas, como la igualdad y no discriminación, como veíamos más arriba, la igualdad en la representación internacional, la igualdad en el acceso al trabajo, entre otras consideraciones interseccionales. El derecho internacional ha contribuido a analizar el alcance de las obligaciones jurídicas que respaldan la igualdad de acceso a los organismos internacionales y por eso alimentar su desarrollo es muy importante como una herramienta para el cambio. Este es un ámbito clave donde la justicia nacional e internacional dialogan y se nutren recíprocamente, generando oportunidades para que los actores vinculados al desarrollo del derecho, tanto a nivel nacional como internacional, contribuyan a avanzar en la claridad y el alcance del derecho a la igualdad. Desde GQual hemos hecho este trabajo promoviendo, por ejemplo, el desarrollo del alcance del derecho protegido por el artículo 8 del CEDAW, porque entendemos que la ausencia de las mujeres en los espacios internacionales es un problema del derecho a la igualdad. Y es por eso que el proceso ahora iniciado por el CEDAW, al que me refería previamente, para desarrollar su nueva recomendación, no solo es una oportunidad de avanzar ese aspecto, sino también de redefinir y profundizar el alcance del derecho a la igualdad en la participación política a todos los ámbitos y la identificación de medidas concretas para alcanzarlo, por lo que invitamos también a ser parte de ese proceso y a seguirlo con atención. Por último, pero fundamental, entendemos que resulta clave fomentar y alcanzar cambios institucionales, muchas veces en los procesos de selección de las personas que acceden a los puestos de liderazgo. Desde GQual hemos visto que uno de los principales cuellos de botella para alcanzar la igualdad en la representación internacional es la falta de procesos formales y transparentes de nominación a nivel nacional que tengan en cuenta el balance de género, junto con la ausencia de medidas normativas e institucionales a nivel internacional que garanticen el incumplimiento de los objetivos de igualdad. Un problema crítico es que no se nombran suficientes mujeres para cubrir aproximadamente los 500 puestos que existen en el mundo. Sabemos que como parte de las estrategias de política exterior feminista mexicana, por ejemplo, algunas de las directrices planteadas consisten en transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas del ministerio y alcanzar la paridad de género en su composición, y también diseñar una política exterior con perspectiva de género y una agenda feminista. Con ese fin hay medidas muy prácticas que podrían tomarse a nivel interno y que seguro podrían aprender de alguna de las medidas a nivel nacional o alimentar alguna de las medidas a nivel nacional, que apuntan a robustecer los mecanismos de selección en la instancia nacional. El principal aprendizaje que hemos tenido en la campaña en todos estos años y a raíz de esas estrategias es que los cambios que buscamos creemos que son posibles, que la igualdad es posible y que podemos avanzar de manera más rápida cuando existen acciones coordinadas entre los distintos actores y personas vinculadas a esos espacios que las promuevan desde una perspectiva de derechos humanos.
Tenemos entonces en eso la esperanza de que cambiar la foto de la justicia internacional y de los espacios de liderazgo sea un paso adelante para garantizar un mundo más igualitario, también los espacios de decisión a nivel nacional. Contamos con eso, con la generosidad para seguir debatiendo y actuando en este objetivo que nos convoca a todos y todas, y les agradezco muchísimo por la invitación y por el tiempo para participar. Muchísimas gracias a ti, María. La verdad ha sido pues para mí, y me imagino que comparten todas las personas que están aquí conmigo, porque he visto su atención durante la conferencia. Ha sido realmente un gusto escuchar. Para mí han sido muy reveladores muchos de los datos que presentan, pues, el trabajo de investigación de GQual, y muchas felicidades también por esa campaña y por esa iniciativa. No sé si nos puedan poner a las dos en la pantalla, porque es muy raro estar así. Gracias, para que sea más como una conversación. Muchas gracias, de verdad. Tenemos poco tiempo, pero tenemos muy buenas preguntas. Entonces, no sé si estés de acuerdo en que pueda… también creo que si las formulo todas, después se hace pesado. Entonces, podemos ir una a una. Estaría, ¿sí? Yo creo que es esta la quiero hacer yo, pero porque quiero que a partir de aquí se dé pie a otras muy interesantes que hemos recibido, y es algo que obviamente yo no comparto, pero quiero formularla en este tono como una provocación. O sea, yo creo que un tema que siempre gira alrededor de las discusiones sobre paridad es que mucha gente le dice la caridad de género, ¿no? Y se utiliza mucho este término para decir que cuando estamos hablando de paridad no estamos hablando de los mejores perfiles, ¿no? O de los perfiles más preparados, sino de cualquier perfil mientras sea una mujer. Y yo creo que eso es una concepción que daña mucho a la paridad, como me gustó mucho como la has definido, como forma de justicia para empezar a remontar la desigualdad histórica. Entonces quisiera primero, si nos puedes pedirte por favor, si nos puedes hacer algún comentario sobre ¿qué tiene que ver la paridad con la selección de perfiles de mujeres capaces, preparadas, etcétera, y desmitificar este concepto pues, perverso, ¿no?, alrededor de la paridad? Sí, claro, y creo que es una excelente pregunta que efectivamente a veces pase parte de la discusión y que es importante abordar. Creo que es como vos estabas diciendo, Alejandra, yo creo que la paridad no es en nada opuesta o impedimento ni de un proceso de selección que sea meritocrático, ni que tenga otras consideraciones para identificar a los perfiles de las personas más calificadas que tienen que estar en los puestos de liderazgo, por lo cual claramente eso es tremendamente importante. El tema creo que es que sabemos muy bien los distintos obstáculos que enfrentan las mujeres, sabemos muy bien que mujeres, aún con todas las calificaciones y cualificaciones que existan, atraviesan por estos obstáculos y que aún así no llegan a los puestos de liderazgo. Entonces, creo que la paridad en ese sentido es, como decíamos, una medida de justicia, una medida adicional, un criterio adicional a los procesos de selección que busca, no sé, en el caso, por ejemplo, de los procesos de selección que nosotros seguimos, personas que sean que tengan las calidades de independencia, las cualidades de imparcialidad, las cualidades de calificación en las materias y la más alta calificación en cada uno de esos temas, pero que a la vez hagan una composición que sea representativa, que sea democrática, y eso con el 50% de la población siendo mujer implica que exista la paridad, y es algo que, como decíamos, además no tiene solo que ver con el derecho de las mujeres, tiene que ver también con el tipo de órgano e institución que queremos. Queremos órganos que sean fuertes, que sean legítimos, que tengan impacto, y la paridad y la participación de las mujeres en igualdad y en representación fortalece esos espacios y beneficia no solo a las mujeres, beneficia a las instituciones y con eso beneficia a todas las personas.
Muchas gracias. Yo creo que es un tema que tiene que abordarse necesariamente y eso me lleva, tengo dos, voy a dividir en dos temas grandes en las preguntas. Hay una muy específica que me parece muy interesante del magistrado Octavio Ramos, que dice, la voy a leer tal cual, ¿sí? La violencia política de género en México se encuentra sancionada, sin embargo, la que ejercen los diputados y senadores en contra de sus compañeras legisladoras se considera libre de tutela judicial, puesto que está protegida como parte del debate parlamentario. Entonces, bueno, es muy completa la explicación del magistrado, pero la pregunta que nos da al final es cómo se procede en otros países sobre este tema, porque en México pues no se puede vincular por la vía de la regulación de la violencia política a lo que ocurre en los órganos parlamentarios si es en el contexto de este debate, del debate parlamentario. Me parece súper interesante la pregunta y no sé si tengo experiencias comparadas concretas dentro de mi ámbito de experticia para compartir, pero sí, por supuesto, creo que el marco de protección internacional de derechos al cual nuestros estados están sujetos y que también deben responder no solo las normas, sino también las capacidades de procesos de acceso a la justicia, ¿no? Debieran articular con esos procesos y tener en cuenta el impacto que tiene la violencia que enfrentan las mujeres dentro de los distintos ámbitos de trabajo, sea en la función pública como en la función privada, ¿no? Y entonces ahí temas que oscilan obviamente entre cuestiones de expresiones, ¿no? Y de libertad de expresión, y que puedan estar protegidas incluso por otro tipo de derechos, que ahí es donde puedo encontrar alguna referencia de lo que hemos visto, pero que eso no está libre de limitaciones son violencias y violencias institucionales que afectan el trabajo de las mujeres, ¿no? Muchas gracias. Sí, era una pregunta muy, muy interesante. Y ahora tengo 3 preguntas, pero que todas tienen que ver con el Poder Judicial. Yo creo que los datos que nos has presentado también sobre este 34%, y pues estamos en el Poder Judicial Federal, pues son bastante impresionantes, ¿no? En México tenemos por primera vez a una mujer como presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, pero creo que los datos que presentas de la participación y la paridad en el contexto de la impartición de justicia son duros, ¿no? Resaltan mucho. Entonces tengo 3 preguntas que me parecen muy buenas. Todas giran alrededor de la paridad y la función judicial. Una es que se relaciona, creo, un poco con mi pregunta inicial. ¿Por qué es importante la paridad en los poderes judiciales si lo que se busca desde su origen no es la representatividad de las voces, sino los mejores perfiles? Esa es una. Otra nos dice, también pregunta por qué es importante la paridad en el Poder Judicial y la vincula, la persona que la hizo, con si la paridad en la judicatura, tiene que ver con la independencia judicial de alguna forma. Y la tercera, si tendrías algunas buenas prácticas que compartir para incrementar la paridad que se han usado en otros países, por ejemplo, que puedan ser modelos, me imagino, para incrementar la paridad en la judicatura. Buenísimas todas las preguntas. A ver, para ordenar un poco algunas de las reacciones. Yo creo que un poco lo que estábamos hablando desde tu pregunta inicial, Alejandra, tiene que ver con eso. Creo que la paridad de género fortalece la administración de justicia, incluyendo, ¿no? O sea, no es excluyente de tener las personas calificadas en esos puestos, pero fortalece específicamente los espacios, por ejemplo, colectivos de toma de decisión en la administración de justicia, las perspectivas que la justicia puede traer, pero además la legitimidad. Eso lo hemos visto nosotros, por lo menos en la justicia internacional. O sea, yo hago parte de SEGIL, desde ese trabajo represento a colectivos y víctimas de violaciones de derechos humanos ante órganos judiciales. Y es importante que la justicia se vea en gran medida y que permee y que esté atravesada por las distintas perspectivas
sobre los temas que tiene capacidad de abocar y de responder, porque esas decisiones de alguna manera van a ser mucho más inclusivas y van a ser más impactantes también cuando tienen a la paridad como un espacio democrático, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y sí, incluso desde el derecho internacional se ha vinculado y se ha avanzado mucho en el desarrollo de cómo la paridad de género, en el sentido de poder ser representativa e igualitaria, fortalece la independencia del Poder Judicial, y creo que hay una vinculación muy fuerte en ese sentido a seguir trabajando. Muchas gracias. No, claro, y además creo que dejas puestos sobre la mesa muchos temas fundamentales que ameritarían una conversación mucho más larga, que espero podamos continuar. Por ejemplo, me pareció fundamental lo que decías de que cuando presentabas los datos tan interesantes que han recabado en la campaña, que ni siquiera estamos hablando, por ejemplo, de la interseccionalidad, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de… no sé Sí, si hay muy pocos datos, al menos a nivel internacional, casi que no hay datos que se sistematicen, se visibilicen o se analicen sobre las distintas interseccionalidades, y que permitan evidenciar mejor un poco lo que compartía, que no es tipo no solo cuántas mujeres están en esos espacios, sino quiénes son esas mujeres y quiénes quiénes son son. las personas. Y cuáles son sus trayectorias, ¿no? Y cuáles son los obstáculos que atraviesan esas distintas trayectorias que muestran distintos niveles de subrepresentación. Creo que los esfuerzos de hacer visible lo invisible y de colectar y sistematizar datos, incluyendo a nivel nacional y en las judicaturas nacionales, es muy importante. Sí, no, sin duda. A mí ese tema me parece muy fundamental porque también estamos hablando de quién puede llegar, incluso aspirar Exacto. a una posibilidad de representación política, ¿no? Ya hay ahí atrás hay una condición de desigualdad y de discriminación estructural. Pues se nos acabó el tiempo, de verdad lo lamento porque creo que esta conversación es muy interesante. Los datos que nos has presentado son pues interesantísimos. Yo creo que para cerrar solo te preguntaría, nos comentaste que está abierta la participación en la campaña en GQual. Las personas que quisieran saber más, participar, etcétera, ¿cómo podrían acercarse y sumarse? Claro, claro, me parece gracias por darme el pie de terminar con eso. La campaña realmente es un espacio de articulación, y de hecho es un espacio en el cual hemos aprendido muchísimo de las experiencias de las administraciones de justicia a nivel nacional. Incluso hay mejores prácticas y buenas prácticas a nivel nacional que internacional, entonces es un espacio para articular muy bien. Nuestra página web es www.gqualcampaign.org. Ahí tenemos los datos sobre todas las composiciones, muchos de los que compartí están ahí, también las vacantes. Todos los puestos que se abren, nosotros los circulamos tanto por ahí como por distintos canales de comunicación, porque es importante que esa información llegue cada vez más a más mujeres que puedan estar interesadas en esos puestos, pero también seguimos articulando sobre estas preguntas, qué significa la participación, cómo la conseguimos, cuáles son algunos de los obstáculos, qué significa la paridad, cuál es el impacto de eso. Entonces, también invitamos a todos y todas a compartirnos información y a estar en contacto con nosotras para seguir construyendo y aprendiendo juntos y juntas. Pues muchas gracias. Yo creo que muchas vamos a tomar esa invitación y entonces que espero que esta solo sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener contigo y alrededor del trabajo tan importante y tan fundamental que están haciendo en GQual. Ha sido de verdad un honor platicar contigo, María Noel León Izardo. Te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación y compartir esta conferencia magistral con la cual empieza nuestro congreso este año. Entonces, pues nada, yo creo que lo hemos disfrutado mucho todas, todos aquí y por vía remota. Le quiero agradecer también a nuestra intérprete de señas mexicanas y a nuestro intérprete que estuvo antes. Y pues nada, nuevamente muchas gracias. Esperemos poder continuar esta conversación con María y gracias a todas las personas que están aquí presencialmente, que lo siguen vía remota.
pues las invito a quedarse pendientes de lo que sigue en este congreso, ¿no? De las siguientes actividades, y me ha dado mucho gusto estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias también.